Lo primero de todo, millones de gracias. Yo sigo sin acostumbrarme a que haya gente que decida invertir un trocito de su día en escucharme. Así que lo primero de todo, gracias. Y lo siguiente, obviamente, la presentación va de proteínas y concretamente de nuestras proteínas, pero ya quienes me seguís me conocéis un poco, soy un poco mala en esto de hacerme autobombo y autopublicidad y creo que lo más bueno que os puedo dar yo es una formación sobre proteínas y luego por ende terminar hablando de la mía, pero creo que restaría valor y me restaría mi propia, ¿cómo decirlo? Mi propia manera de informar sobre mis productos si no os hablo en general de por qué las proteínas son importantes, por qué considero que son especialmente importantes en ciertas etapas de la vida, como el propio envejecimiento, porque cada vez vamos a vivir más y encima tenemos una nueva necesidad que es no solo vivir más, sino que encima queremos vivir mejor. Hace 30 años queríamos llegar a los 70 años, ahora es queremos llegar a esa edad y encima queremos llegar bien. O sea, cada vez el mundo avanza y nuestros estándares de calidad también avanzan. Entonces, esto es importante y la proteína, como veréis más adelante, cobra un papel más importante. A la misma vez, cada vez más sabemos que uno de los mayores problemas de la sociedad actual es un exceso de grasa, una falta de músculo y todo lo que ello conlleva, desde enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, cánceres y sobre todo fragilidad y disminución de la calidad de vida. Entonces, un poco lo que me gustaría que os llevaréis de esta formación es, ostras, ¿qué son las proteínas? Pero no como ente de músculo solo, no, no, es que son parte estructural de lo que somos, por qué son importantes y cómo discernir entre una buena proteína, una proteína que no lo es tanto, en el caso de que no lo sea tanto, cómo podríamos hacerlo mejor y al final que llevéis unas ideas claras, porque yo creo que cada vez más te metes en internet y en un día te dicen una cosa, otro día otra, proteína mala, daña el hígado y si no daña el hígado luego te daña la piel y si no, son informaciones muy contradictorias. Entonces, a mí lo que me gustaría que os quedara claro cuando terminéis la charla y siempre van a haber preguntas son el ABC, ¿vale? Porque considero que cuando sabes el ABC, el resto de cosas mucho más avanzadas, si tú tienes unas buenas bases, todo el mundo somos inteligentes, ¿vale? Los puedes razonar, pero cuando partes de un conocimiento que no se basa en pilares sólidos, siempre cualquier información externa te puede hacer dudar de lo que sabes. Entonces, las proteínas, todo el mundo, tú hablas de proteínas y todo el mundo le surge el músculo. Aparte de que las proteínas son fundamentales para una adecuada masa muscular y ya sabéis que la masa muscular está vinculada directamente con una mayor longevidad y una mayor calidad de vida, que es lo que en inglés se dice health span, es decir, no solo vivir más, sino vivir mejor. Por tanto, tener una adecuada ingesta de proteínas es fundamental para mantener una masa muscular porque el músculo se hace. Tú tienes que darle un estímulo, que es el ejercicio, y luego tienes que darle ingredientes para que se haga. Esto es como un brownie. Tú necesitas tanto al cocinero, al ejercicio, como los ingredientes. En este caso, los ingredientes fundamentales del músculo son proteínas y carbohidratos. Las proteínas son los ladrillos, los carbohidratos es el cemento, porque ya sabéis que el músculo, en el interior del músculo está el glucógeno, que es la manera en la que los carbohidratos se almacenan. Por tanto, tan importante para crear músculo son las proteínas, es decir, tú tienes que tener ladrillos, pero también tienes que tener cierta cantidad de carbohidratos de calidad para que eso actúe como una amalgama que permita que el músculo esté bien construido. Por otra parte, el hueso está hecho de proteínas, además, sobre todo de colágeno. Esto es importante porque yo soy muy pesada con el hueso, pero es que nadie se preocupa del hueso hasta que tiene osteoporosis. Y os recuerdo que una de cada dos mujeres, es decir, mirad a las que somos, una de cada dos vamos a tener una fractura por osteoporosis a lo largo de nuestra vida. Esto es una cifra que de verdad me pararía a que lo analizáramos. Y en España, cada hora hay 33 fracturas por osteoporosis. Esto es algo que a mí me rompe la cabeza que esto no se sepa más porque nadie se preocupa por el hueso hasta que le aparece la osteoporosis, ya tienes una fractura y en hombres, por ejemplo, después de una fractura por osteoporosis, la mortalidad se duplica. Es decir, al año esa persona tiene el doble de riesgo de morir que si no la tuviera. Y esto es importante porque la única manera de prevenir la osteoporosis es saber que existe y ganar y atenuar la pérdida de hueso. Pero si nadie te explica lo importante que es el hueso y lo importante que supone que tú lo pierdas y tengas osteoporosis, es totalmente lógico que nunca os preocupéis. Y el hueso necesita otra vez, es que al final es lo mismo, necesita el músculo, necesita el ejercicio de impacto, porque el hueso necesita entender, por así decirlo, que tiene una carga y por tanto tiene que producir más hueso en ángulos concretos para
sobreponerse a las cargas, por eso no me vale para el hueso el nadar. El nadar es muy bueno para articulaciones, el nadar es muy bueno para situaciones como el lipedema, pero no es bueno para el hueso. Tú en el hueso tienes que darle un motivo para que te diga, ostras, Isabel está haciendo deporte, ostras, voy a tener que hacer un hueso fuerte. Ejercicio y luego, como siempre, tienes que tener proteínas. El hueso necesita esos aminoácidos para reorganizarse y formar el tejido óseo. Por otra parte, a todo el mundo nos preocupa cada vez más el colágeno. Colágeno de la piel, colágeno de las articulaciones. ¿El colágeno qué es? El colágeno no es un ente. El colágeno es una de las proteínas más bonitas del cuerpo humano porque es una triple hélice constituida fundamentalmente por 3 aminoácidos que son la glicina, la prolina y la hidroxiprolina, repetido en nada más y nada menos que 333 veces. Esta es una secuencia muy única. Ninguna proteína en el cuerpo humano tiene una triple hélice y tiene esa cantidad exacta de aminoácidos. Y esto tiene toda la lógica del mundo porque existen en el cuerpo humano más de 40 tipos de colágeno. O sea, imaginaos lo importante que es, que muchas veces nos quedamos siempre con el colágeno de la piel, el colágeno de las articulaciones, y aunque son maravillosos, lo que tenemos que entender es que la manera más fácil, además de que luego hay péptidos de colágeno específicos para la piel, para articulaciones que funcionan, que eso es para eso, pero la manera más fácil de asegurar que los 40 tipos de colágeno se producen es ingiriendo la cantidad suficiente de proteínas que nos permitan obtener esos aminoácidos que luego permitan que el colágeno tipo 4 que está en los huesos esté, que el colágeno tipo 2 que está en el humor vítreo del ojo se produzca. Entonces, por eso las proteínas van mucho más allá de algo estético, o sea, tienen unas funciones estructurales claves. Por otra parte, mucha gente se olvida que las hormonas, que son un poco el guión de nuestro metabolismo, de nuestra salud, ya sabéis que las hormonas son la manera en la que se comunican las células entre sí, es decir, es como, yo le llamo como el wifi. El wifi tú no lo ves, pero te permite hablar con tu amiga que está en Wisconsin, ¿vale? Está lejos, pero te permite hablar con ella. Pues las hormonas son iguales, permite conectar el dedo del pie con tu neurona derecha que te dice mueve el pie. O sea, todo eso está conectado mediante el sistema hormonal. Y muchas hormonas tienen como estructura aminoácidos. Si tú no ingieres la cantidad suficiente de proteínas, tus hormonas van a decaer. No porque tú tengas un problema en la glándula que lo produce, sino porque la glándula que lo produce no tiene el ingrediente necesario para producirlo. Véase, por ejemplo, la insulina. La insulina es una hormona peptídica que requiere aminoácidos. Véase, por ejemplo, la FSH y la LH, que son 2 hormonas claves para tanto la fertilidad, para el ciclo menstrual, para la producción de testosterona. Véase la prolactina, véase la hormona de crecimiento. Todo el mundo queremos hormona de crecimiento, más músculo, etcétera, tal cual. La hormona de la longevidad que le llaman ahora. La hormona de crecimiento necesita aminoácidos para producirse y eso viene al final de la ingesta de proteínas. Por otra parte, cada vez más somos conscientes de la pandemia de falta de salud mental que existe en la sociedad actual. Ansiedad, insomnio, estrés. Alguien Tenéis que conocer a alguien que o te dice que está deprimido, o tiene ansiedad, o no duerme. Todos esos neurotransmisores, la serotonina, la melatonina y la dopamina. Melatonina ya lo sabéis, sobre todo para el sueño, serotonina para la sensación de bienestar y felicidad, y dopamina es la sensación que te da ese bienestar anticipatorio de voy a quedar con mi mejor amiga a comer, es que nos lo vamos a pasar súper bien. Esa sensación que sientes de felicidad de antes de un evento, esa felicidad anticipatoria es la dopamina. Pues esas 3 moléculas provienen de aminoácidos. La dopamina proviene de la tirosina, la melatonina y la serotonina provienen del triptófano y se obtienen ingiriendo la cantidad suficiente de proteínas. Y luego, por último, que os voy a decir del sistema inmune. Ahora hay una pandemia horrorosa de gripe y va a peor porque los picos de incidencia o sea, he visto los últimos datos esta mañana y no paran de subir, con lo cual lo peor viene en Navidades todavía más. Así que por favor acordaos de limpiaros las manos y de protegeros en la medida en la que podáis porque esto va a ir a peor. El sistema inmune se alimenta de glutamina, que es uno de los aminoácidos más importantes, además de otros nutrientes como la vitamina D, la vitamina C, pero un poco el alimento base, como para nosotros el agua, para las células del sistema inmune es la glutamina. Tú no tomas la suficiente cantidad de proteínas y tu sistema inmune decae. Por eso las personas inmunodeprimidas, cuando están en el hospital, muchas veces se les da aporte extra de ciertos aminoácidos, entre otras cosas la glutamina, porque es fundamental para esto, igual que para los grandes quemados, también se da glutamina porque el sistema inmune necesita reparar todas las quemaduras y es una aminoácido muy, muy, muy importante. Fundamentalmente, gracias a Dios, es un aminoácido que no hay que tomar suelto porque está en grandes cantidades en una matriz nutricional mucho más enriquecida en proteínas un poco completas, por así decirlo. Ya tenemos un poco la idea de, ostras, es que las proteínas
son mucho más allá de solo ponerme mazado o mazada en el gimnasio. Y una vez que sabemos esto, os quiero presentar un poco el problema que viene después. Ya sabemos lo importante que son las proteínas y todos entenderemos, vale, son importantes, yo meto un pelín de proteína y ya voy. Es que nos enfrentamos a un problema superior, que es que nuestra fisiología humana no está hecha para vivir tanto. ¿Qué es lo que pasa? Que paradójicamente quienes más se preocupan de las proteínas son la gente joven. El niño de 18 años, ¿sabe? Me tengo que tomar la prote, o el niño de 17, y quien menos se preocupa es una persona de 50 años, de 60, de 80, cuando precisamente son la gente que más se debería preocupar. ¿Por qué? Porque a partir de en torno a los 30, 40 años, que es cuando nuestra biología empieza a envejecer, tú te puedes ver estupenda a los 30 y seguro que todo el mundo lo estamos. El problema es que tu cuerpo ya está hecho para que a partir de esa edad todos los procesos que estaban antes optimizados empiezan a decaer, obviamente a una velocidad lenta, pero progresiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir de los 30, 40 años, ya tu capacidad de sintetizar proteínas musculares, proteínas del colágeno, proteínas para producir la insulina, para producir la prolactina, va decayendo. Es decir, tú ya no eres tan eficiente extrayendo los nutrientes de la alimentación. Por eso, las personas que tenemos ya que estamos ya entrando en los 30 años, debemos ingerir un poquito más de proteínas, no solo porque lo absorbes peor porque tienes una menor capacidad de absorción de esos nutrientes, sino porque tu cuerpo es más ineficiente. Hay una resistencia anabólica, es decir, tu cuerpo para lo que, imaginaos el ejemplo, para producir X unidades de fibras musculares en el cuádriceps necesitaba 10 gramos de proteínas, ahora en ese proceso se le hace un poco más de bola, pierde un poco más de aminoácidos y ya no necesita eso, sino que necesita 20 unidades. Por tanto, si tú sabes todo esto, te permite adaptar tu estilo de vida a tu situación actual. Es decir, ¿necesita todo el mundo la misma cantidad de proteínas? No. Si tú sabes que tú con la edad vas volviéndote un poco más resistente, que tu cuerpo no responde igual, pero que es que esto lo sabemos en un montón de cosas. Esto es un ejemplo muy banal que os voy a poner, pero es muy gráfico y lamentablemente todo el mundo vamos a entender, aunque no me gusta que lo entendamos. Tú cuando tenías 18 años y te cogías una borrachera al día siguiente de resaca, podías irte a la universidad, pim, pum, pam, y estás en tu prime. Ahora te ves una copa y al día siguiente y no sabes ni dónde meterte. O sea, pierdes esa capacidad. Es que eso que tú ves ahí pasa con todo en el cuerpo aunque no te das cuenta. Entonces, si tú sabes que con la edad, porque absorbes más, porque absorbes menos, porque eres menos eficiente, priorizas ese consumo de proteínas, probablemente muchos de los aspectos vinculados al envejecimiento, no te digo que los revertamos porque sería algo muy osado por mi parte, pero sí que probablemente los ralenticemos y eso es la parte muy importante. Y luego, no puedo dejar de hablar de la sarcopenia, que es una de las mayores síndromes, enfermedades. Una enfermedad se considera ya por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad, que es la pérdida de fuerza, de masa muscular y de función muscular. Es decir, que el no tener músculo se considera ya una enfermedad. Y es una enfermedad porque está relacionada directamente con un mayor riesgo de muerte por todas las causas, un mayor riesgo de muerte por infecciones, especialmente infecciones respiratorias. ¿Por qué? Porque el diafragma es un músculo. Si tú no tienes músculo, no tienes fuerza y no tienes función, la gente solo lo asume a no tengo músculo en las piernas, no puedo andar bien, que obviamente es lo más lógico y es, pero tampoco tienes músculo en el diafragma, no ventilas bien, no movilizas las secreciones respiratorias, se quedan esos mocos infectados en la parte inferior de la zona pulmonar, aparecen las condensaciones y las pulmonías, o las neumonías, perdona, mejor dicho. Entonces, para que os hagáis una idea, es que, ¿cómo puede ser que la falta de músculo se asocia a infecciones? Sí, es por esto. Lo mismo, una falta de músculo se asocia a una persona que es menos funcional, que se mueve menos, el moverte menos, osteoporosis, infecciones de orina, depresión. La depresión también es un factor de riesgo de muerte por todas las causas. ¿Veis un poco el círculo vicioso de no tener músculo, no moverte, infectarte, ingreses en el hospital, cuando ingreses al hospital te pillas otra cosa, entras en un bucle en el que ya no sales igual? Entonces, la sarcopenia es una cosa que hay que prevenir activamente porque el cuerpo humano actualmente está hecho para tener sarcopenia en el estilo de vida actual. No nos movemos, cada vez tenemos más grasa corporal, eso es una realidad.
creo que la sarcopenia es una cosa que todo el mundo deberíamos conocer para prevenir, porque probablemente si todos nos hiciéramos una prueba de función muscular, una dinamometría, o incluso os hiciera el test de los 5 segundos, o sea, de que os hiciera levantaros y sentaros de la silla 5 veces y os cronometraran, no sé si todos pasaríamos la prueba en menos de 12 segundos. Si os hiciera con una cinta métrica una circunferencia de los gemelos, probablemente muchos tendríais menos de 33 centímetros en los gemelos, que me indicaría que tenéis baja masa muscular. Y es la realidad. O sea, tú puedes verte bien, pero no necesariamente tengas el músculo que te va a prevenir enfermedades. Entonces, yo soy muy pesada con el músculo, soy muy pesada con el ejercicio y soy muy pesada con las proteínas. ¿Por qué? Porque yo soy pesada con las cosas cuando sé que merecen la pena ser pesadas y que quizá vosotros no lo podéis ver ahora porque no es como yo te doy un suplemento para quitarte el dolor de espalda y qué buena es la doctora que me quita el dolor de espalda, sino yo veo un poco más allá y quiero haceros ver un poco más allá. Que el que tú ahora estés bien no implica que en 10 años lo vayas a estar. Entonces, la mejor manera de prevenir la enfermedad es actuar antes de que pase. Y yo siempre digo que un buen médico no es el médico que te cura, es el médico que evita que estés enfermo. Y eso es muy importante. Y es lo más complicado, porque cuando una persona está sana, decirle, hazme caso, confía en mí, porque tú ahora estás en tu prime, estás perfecto, pero es que en 10 años no va a estar así. Pero si me haces caso a mí, o sea, es muy complicado, y vosotros también desde la farmacia, es muy complicado hacer entender a la gente que no tiene nada, que se tiene que, justamente él, más que nadie o ella, se tiene que cuidar para mantenerse así, porque esto de ahora no sucede. Entonces, es que nadie me lo había dicho antes, por eso es un poco el papel de Pepito Grillo, pero creo que es fundamental, porque cuando luego vaya a tu farmacia, es que gracias a ti, no, me he enfermado en todo el invierno, no tal. Y eso se va sumando y tienes a una persona sana 10 años más. Y eso es el mejor regalo que cualquier persona que nos dediquemos a la salud podemos tener. Entonces, por eso soy muy pesada con... Hay que estar muy, muy concienciados con que el músculo es probablemente el órgano metabólico más importante del cuerpo humano. Ni páncreas, ni tiroides, ni glándulas paratiroides, nada. El músculo produce hormonas, produce sustancias antiinflamatorias, produce péptidos que estimulan la producción de neuronas. Es fundamental. Cuanto más músculo, mejor. Nadie a los 80 años te va a decir, ojalá no estuviera tan fuerte. Nadie te lo va a decir. Y entonces esto me lleva a la siguiente parte de la charla, que es, vale, Isabel, nos has dicho que las proteínas son fundamentales, pero ¿todas las proteínas tienen la misma calidad? ¿Cómo evalúo de manera objetiva una calidad de proteínas? Fundamentalmente, antiguamente se conocía el famoso valor biológico. Luego se instauró otro valor que es el PDCAAS, pero fundamentalmente a partir de 2011 la Organización Mundial de la Salud solo considera el método DIAS como un buen valor para medir la calidad de una proteína. ¿Y qué es el DIAS? Es el índice de aminoácidos indispensables digestibles. ¿Y por qué es el mejor método para medir la calidad de una proteína? Primero, porque mide la calidad de las proteínas en el ilion. Esto parece una chorrada, pero tiene un motivo muy importante que me gustaría que supierais. Los aminoácidos se absorben en el intestino delgado, concretamente en el ilion. Por tanto, hay que medir cuánta cantidad de aminoácidos llega a donde se tiene que absorber. Métodos más antiguos lo medían en el colon. En el colon no sirve de nada medir esos aminoácidos porque esos se van a perder por las heces. Es una manera muy poco eficiente de medir cuánto de calidad es una proteína, porque la calidad de una proteína viene directamente proporcional a cuánto llega al torrente circulatorio. ¿Cuántos aminoácidos me llegan a la sangre? A mí me da igual lo que yo me meta en la boca. Yo lo que quiero saber es cuánto me llega a la sangre. Por eso es fundamental que las proteínas se midan por el método DIAS, porque es el único que obtiene cuántos aminoácidos llegan a las zonas del ilion donde exactamente pasan la barrera intestinal y llegan directamente al torrente circulatorio. Por otra parte, pero no menos importante, el método DIAS es el único que mide la calidad de una proteína separando por sus aminoácidos. Otros métodos más antiguos lo que hacían era, yo cojo la proteína en global y si tiene mucha histidina, que es un aminoácido esencial, y tiene poca metionina, que es otro esencial, se compensa uno con otro y te digo que es buena. Eso no es algo bueno, porque tú lo que necesitas es que tenga proporciones adecuadas de los 9 aminoácidos esenciales. De nada me sirve que una proteína, por ejemplo el guisante, que es muy buena, que es muy rica en aminoácidos como la leucina, pero tiene prácticamente cero metionina y cisteína, que son aminoácidos esenciales. De nada me sirve, ¿por qué?
porque no tiene la proporción adecuada de esos 9 aminoácidos. Por tanto, el índice días es el que, cuando nosotros vemos proteína, como luego más adelante os he puesto ejemplos, días de 105 nos indica que tiene mucha cantidad de todos los aminoácidos esenciales porque puntúan de manera independiente. Y luego, otra cosa extra de este método, a diferencia de otros, es que tanto el valor biológico como el PDCAAS se trunca en 1 o en 100. Es decir, si una proteína tiene ya 110 y otra 105, no te permitiría discernir entre cuál es mejor porque se truncaba. Entonces, todas las más altas eran todas de 1 o todas de 100. No te permitía saber, uy, pero estas 105 y 100, en cambio, el días no se trunca. Es decir, sí que es un valor como continuo que te permite todo el rato saber cuánto de mejor es una proteína. Como veis, os he puesto un poco en general cuáles son, y quiero dejar claro que una tenga 80% no quiere decir que no haya que tomarla. Lo que quiero decir es que un poco que entendáis la complejidad de todo esto y que sepáis que hay proteínas que son más ricas en aminoácidos esenciales y las que no son tan ricas, la clave está en combinarlas. ¿Por qué? Porque cuando tú combinas, por ejemplo, la proteína aislada de Altramuz con soja, con guisante, con girasol, haces un días mucho más alto, porque se suman todos. Pero esto sobre todo lo decía porque muchas proteínas que veréis en el mercado, no la mía, pero muchas en el mercado te ponen solo proteína aislada del guisante, como proteína vegana. El problema de esto es que uno no tiene un días muy alto, como veis, comparado ni con la soja, ni con la proteína de suero aislada, ni con la proteína de leche aislada, sino que además es una proteína que le falta, como os acabo de decir hace un par de minutos, le falta metionina y cisteína, que son 2 aminoácidos claves. La cisteína ya sabéis que es fundamental para la síntesis de glutatión, que es el antioxidante enzimático por excelencia. O sea, no hay un antioxidante mejor y se necesita la cisteína. Por otra parte, además la cisteína es fundamental para la producción correcta de cabello. Ya sabéis que el cabello está formado por proteínas que son queratina, pero las queratinas tienen muchos residuos de cisteína. Cuando 2 cisteínas se unen, forman enlaces disulfuro que permiten que el cabello sea rígido y resistente. Para que esa queratina tenga muchos enlaces disulfuro, necesita cisteína. Entonces, si tú te tomas solo proteína guisante, te va a faltar esto. Por otra parte, la cisteína es la precursora de otro aminoácido, que es la taurina, y la taurina es fundamental para una salud cardiovascular. La taurina es fundamental para la síntesis de ácidos biliares, que nos olvidamos, pero el hígado y la vesícula biliar son órganos fundamentales para un correcto salud intestinal. Todo el mundo nos preocupamos por la microbiota, nos preocupamos por los probióticos, nadie se acuerda de que la bilis es fundamental para todo esto. Entonces, si tú, por ejemplo, te tomas una proteína vegana que solo es proteína aislada de guisante, te estás quedando corto en esos aminoácidos que también cumplen papeles fundamentales. Por eso, la idea de esta diapositiva no es decir que las proteínas vegetales no son buenas, porque yo las consumo y yo consumo la mía, es fundamental, sino que es clave mezclarlas con otras para que el días llegue a ser muy comparable o incluso más, depende de las mezclas, que una proteína de suero aislado, que es un poco, o proteína aislada de leche, que son un poco los gold standard, son un poco los que de manera natural y de manera única tienen mayor cantidad de aminoácidos indispensables. Entonces, luego en la siguiente sección voy a hablar un poco de mitos. Yo creo que esto ya está un poco conocido, pero nunca está de más hablar del mito de la proteína y el daño renal. No sé de dónde viene un poco este mito, más allá de que la proteína tiene una gran cantidad de grupos nitrógeno y los grupos nitrógenos se tienen que eliminar, ¿vale? Porque el cuerpo no modula bien, no maneja bien un exceso de grupos nitrógeno, ni de amoníacos, ni nada. Entonces, como eso tiene que eliminarse y las proteínas fundamentalmente son la estructura bioquímica que mayor cantidad de grupos nitrógeno tiene y que ingerimos en el día a día, el riñón lo que hace de manera compensatoria, pero que igual que en el embarazo compensa subiendo el filtrado glomerular, es aumentando la cantidad de sangre que llega al riñón para que haya mayor volumen de filtración y se elimine. Es lo que se denomina una hiperfiltración compensatoria. Esto no genera ni estrés en un riñón sano, no genera daño. Es como decirte, yo cuando estoy haciendo deporte tengo una vasodilatación de las arterias que van sangre a los músculos porque necesito más sangre. ¿Eso es malo a la larga porque estresa el músculo? No. Yo estoy haciendo deporte, necesito más sangre, mi cuerpo me aporta más sangre. Es que eso es la maravilla del cuerpo humano, la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones. Es que si no tuviéramos esa capacidad, no estaríamos aquí
Nadie. El cuerpo humano es una máquina constante de adaptarse. Una manera que tiene de adaptarse es, gracias a Dios, que nuestros riñones pueden abrir y cerrar las arterias a las que les entra sangre para modular la cantidad de solutos que se filtran. Por tanto, está más que establecido que en un riñón sano no hay problema con las proteínas. Isabel, ¿y por qué entonces a la gente que tiene una enfermedad renal grado 3 le restringen las proteínas? Porque aquí ya no estamos hablando de un riñón sano, estamos hablando de un riñón dañado, probablemente por la tensión arterial, por exceso de grasa, por toma de paracetamol crónico, de ibuprofeno crónico, etcétera, 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 que hay que mimarle en exceso. Es decir, como está tan malito, yo no quiero estresarle. ¿Por qué? Porque una persona que está mala, tú cuando estás bueno tienes la capacidad de reírte con no sé quién, hacer el trabajo muy bien. Cuando tienes 40 de fiebre, pues igual ya no reaccionas igual cuando un compañero tuyo te hace una gracia fuera de lugar, ¿no? Dices, hoy no es el día. Por lo mismo, un riñón que está mm, con una enfermedad renal crónica avanzada ya no tiene esa capacidad tan fácil de, ahora abro la arteria, ahora la cierro, ahora tal. No, ya no, porque está enfermo. Entonces, en esas situaciones muy concretas, se restringen las proteínas, pero fijaos, si no son malas, que cuando una persona ya está en diálisis, que es una enfermedad renal ya terminal, se incrementan las proteínas muy por encima, en torno a 1,4, 1,5 gramos por kilogramo de peso. Es decir, si fueran tan tóxicas, una persona que ya su riñón está totalmente terminal, no le daría una extra de proteínas. Entonces, es un poco que entendáis que la proteína en sí mismo no daña, sino que en una persona que está mala, ya no se puede hacer igual, pues como estáis malas tampoco coméis lo mismo que cuando estáis sanas vosotras. Y no es porque el huevo sea malo, es porque igual cuando estás con diarrea, pues lo único que te apetece es un caldo. ¿Eso quiere decir que todo el mundo tendría que tomar caldos todos los días porque el resto de comidas no? Es que cuando tú estás malo, tú te adaptas. Pues esto es igual. Cuando una persona está enferma del riñón, hay que adaptar todo porque su riñón ya no tiene esas capacidades que afortunadamente tenemos el resto de personas sanas con el riñón. Isabel, ¿produce cálculos la proteína? Esto exactamente no sé del todo dónde viene, un poquito más adelante veréis el porqué, pero esta maravillosa revisión sistemática en Paraguas, que es que esto ya, después de esto ya no hay más evidencia más que ya el infinito. Esto es, un metaanálisis es como el top, pues esto es, cojo a todos los metaanálisis que ya hay y encima les hago otra revisión por encima. O sea, ya no hay más evidencia que una revisión en Paraguas, no existe a nivel actual en la ciencia. Estar encima de este grupo alemán que trabaja estupendo, ya sabéis cómo son siempre los alemanes sepulcros, pues en este estudio otra vez más corrobora que en ninguno de los parámetros medidos el consumo de proteínas incrementa el riesgo de cálculos renales. La idea de que puede aumentar el cálculo renal viene de ciertos estudios que luego, cuando haces doble clic y separas por el tipo de proteína y entiendes la composición de la proteína dentro de la matriz nutricional, puedes razonar. Y es que en este estudio, y os he sacado estas dos gráficas, bueno, primero os explico esta. Básicamente lo que indica es que aquí te agrupa todas las proteínas de origen animal y el riesgo de cálculos renales. Prácticamente la línea está muy en uno y como veis los circulitos están muy dispersos y el intervalo de confianza es muy amplio. Es decir, lo que quiere decir esta gráfica es que no hay una evidencia clara ni a favor ni en contra, no se sabe cómo afecta el consumo de proteínas animales a los cálculos renales. Luego, cuando tú te miras los análisis suplementarios del estudio y te lo estudias bien, cuando separan entre proteínas de origen animal, carne y proteínas lácteas, la carne, veis como el triangulito de abajo está más hacia el 1 y los lácteos más hacia el 0, la carne sí que está vinculada a un incremento del riesgo de cálculos, mientras que las proteínas lácteas no. ¿Y esto por qué es? Porque fundamentalmente la carne, especialmente la carne roja, tiene una gran cantidad de purinas. Eso genera en su metabolismo el ácido úrico. Un exceso de ácido úrico sabéis que favorece la aparición de cálculos de ácido úrico. Y luego además la proteína, la carne fundamentalmente también por la estructura bioquímica y de aminoácidos que tiene, es una proteína que tiene una carga, genera una carga en el riñón más ácida. Cuando tú cambias el pH de la orina, se puede favorecer la aparición de cálculos. Por tanto, no es que la proteína como concepto produzca cálculos, sino que ese tipo de proteína, la proteína de especialmente animal, y la carne roja fundamentalmente, puede producir cálculos en personas predispuestas por lo que os he explicado. En cambio, la proteína láctea, uno, porque secuestra los oxalatos y tiene más citrato, se asocia con un menor riesgo de cálculos. Por tanto, en general, como habéis visto en la diapositiva anterior,
cuando cogemos toda la evidencia en conjunto, nos dice que no incrementa el riesgo de cálculos, pero ciertos estudios lo que han visto es que realmente si hay algo de riesgo, lo que hay viene de la carne roja por lo que os he explicado, no el concepto de tomar proteína. Mitos alrededor de las isoflavonas y la soja. Aunque la proteína aislada de soja no tiene isoflavonas, prácticamente es una proteína que está filtrada y no tiene isoflavonas, nunca está de más recordaros que las isoflavonas en general creo que son uno de los mayores mitos que existen en la medicina, que perduran y que no tienen ningún tipo de sentido ni fundamento científico. Las isoflavonas de soja no solo no se asocian a mayor riesgo de cáncer de mama, sino que se asocian a un menor riesgo y sobre todo, y lo que es más fundamental, es que se asocian a una menor recurrencia y mortalidad una vez que una persona ya tiene cáncer de mama. Y esto no es solo en poblaciones orientales, sino que está también validado, documentado y os he puesto ahí algunas evidencias, pero vamos, que os metéis en la Sociedad Americana del Estudio de Cáncer y la Sociedad Americana del Estudio de Cáncer de Mama, y te lo ponen ellos nada más abrir en su web, y el Instituto Americano del Estudio del Cáncer, las isoflavonas de soja son protectoras frente al cáncer de mama. ¿Y esto por qué? Es fundamentalmente porque ya sabéis que en los estrógenos hay dos receptores, los alfa y los beta. Los alfa son un poco los malos, es decir, son los que hacen proliferar las cosas. Son buenos en tanto que hacen que tengamos un desarrollo mamario, hacen que tengamos un adecuado desarrollo endometrial, pero cuando ya no los necesitamos, lo que hacen es que haya un crecimiento excesivo de ciertos tejidos mamarios que en personas predispuestas pueden favorecer a que uno de esos tejidos se mute y aparezca el cáncer de mama. Y lo mismo en el endometrio. Esos son los alfa. Los beta son los que tienen en general esos efectos positivos a nivel cerebral. Tienen capacidad de mejorar la capacidad de concentración, de memoria, de raciocinio. En el hígado mejoran el metabolismo de las lipoproteínas proaterogénicas. En los vasos sanguíneos favorecen la producción de óxido nítrico, haciendo que las mujeres en general, hasta la etapa de la menopausia, tengamos una mejor tensión arterial en general. Permiten mejorar la sensibilidad a la insulina, porque hay una estrecha relación entre estrógenos e insulina, etcétera. Entonces, las isoflavonas de soja lo que actúan es en lo que se llama, vosotros lo sabéis mejor que yo, un antagonismo-agonismo, es decir, actúan como un receptor antagónico sobre los receptores alfa, pero como agonistas sobre los receptores beta. Por tanto, bloquean esa acción que posiblemente es patológica en la mama y en el endometrio y favorecen los efectos positivos, de ahí a que las isoflavonas de soja sean uno de los suplementos más efectivos y con mayor evidencia a la hora de suplir esos falta de estrógenos en mujeres en etapa de la menopausia. Y este tema son los más seguros. Y luego la gente que duda de la seguridad de las isoflavonas, a la misma vez se está tomando 80.000 kilos de semillas de linaza que tienen las mismas isoflavonas. Entonces, si todos demonizamos las isoflavonas, tendría que ser de todos. Es decir, nadie podría tomar semillas de linaza con lo buenas que son. Pero eso pasa con la soja, pero cuando hablas de otras cosas parece que no. No. O sea, las isoflavonas son para todo. Entonces, si queremos demonizar sin ninguna evidencia científica, tenemos que hacerlo con soja, con semillas, con todo lo que sean isoflavonas de donde vengan, ¿vale? Entonces, es que es una creencia que se repite. Y con respecto a las isoflavonas, y fundamentalmente para hilarlo con la formación de hoy con las proteínas, se sabe que hay ciertas secuencias peptídicas en las proteínas de soja que tienen la capacidad de inhibir a una metaloproteinasa, que es la metaloproteinasa tipo 9, que es una de las encargadas en las que el cáncer de mama, sabéis que lamentablemente cuando produce metástasis es porque tiene la capacidad de invadir otros tejidos más allá de la mama. Y cómo invade un tumor a otras estructuras, porque fundamentalmente destruye toda la estructura de la matriz extracelular y permite hacerse un hueco entre todas las láminas de colágeno, glucosaminoglicanos, abrirse y abrir caminos. Es como se metastatiza todos los tumores. Entonces, los tumores de cáncer de mama expresan de manera muy aumentada a la enzima metaloproteinasa tipo 9, que es la encargada de destruir todos los tejidos y favorecer que ese tumor se disemine. Pues bien, la secuencia peptídica de las proteínas de soja específicamente se ha vinculado con una capacidad de reprimir esa actividad excesiva de la metaloproteinasa tipo 9, reduciendo ese riesgo de diseminación. Y esto solo parece que ocurre, no se sabe muy bien el por qué, o yo todo lo que he leído no tengo una explicación muy clara, por qué la secuencia peptídica de la soja, a diferencia de otras proteínas, lo produce. Lo que está claro es que lo produce. Conforme vaya aumentando la evidencia científica, yo os informaré.
Luego, las isoflavonas, la soja y la tiroides en general. Otro mito que no puede estar más confirmado que no es así, y es simplemente lo que no puedes tomar, pero como tampoco lo puedes tomar con nada, es que tú no te puedes tomar tu levotiroxina con un batido de proteína de soja, con un batido de proteína de leche, con una piña o con un yogur. Es que la levotiroxina se tiene que tomar en ayunas de todo, pero esto todo incluye también, excepto vitamina C, pero incluye el corticoide si lo tienes que tomar, incluye el omeprazol, incluye todo. Entonces, claro, si yo me tomo una proteína de soja o una leche de soja y tengo problemas de tiroides y me lo tomo para tomar mi levotiroxina, voy a estar peor controlada. Hombre, claro, pero no porque la soja impida nada. Es que la soja no tiene ningún mecanismo que impida la correcta función de la hormona tiroidea. Es que de hacer algo, lo que hace por su capacidad antiinflamatoria es reducir la sobrecarga que hay oxidativa en la tiroides, porque ya sabéis que uno de los órganos del cuerpo humano, junto con los ovarios, donde más carga oxidativa hay, es la tiroides, porque el producir hormonas tiroideas, el meter dentro de una molécula de tiroglobulina 4 átomos de yodo, es una de las reacciones que más estrés oxidativo genera. Por eso la enfermedad autoinmune tiroidea es una de las más frecuentes, porque genera muchísima sobrecarga inflamatoria en la tiroides. O sea, meter en una molécula 4 átomos de yodo que son tremendamente inestables a nivel bioquímico es muy complicado, genera mucho residuo oxidativo y por tanto la tiroides es una glándula muy susceptible a eso, pero también favorece, o sea, responde muy bien a todos los antioxidantes, porque es una de las que más ávida de antioxidantes está. Pues parece que la soja, sobre todo por su efecto inhibidor de la vía de la NF-kappa beta, de hacer algo sobre la tiroides, lo que hace es un efecto positivo. Entonces, no hay que temer el tema de la soja y la tiroides más allá de, por favor, si tienes un problema de tiroides y te tomas la pastilla, no te lo tomes junto con la pastilla. Pero esto yo creo que es algo más que también está, luego a veces no está tanto, pero bueno, yo siempre lo prefiero descartar. La soja no feminiza a los hombres, es que no sé, o sea, es un concepto que me parece maravilloso porque siempre sale como la masculinidad, este hombre está feminizado por la soja. Yo tengo un amigo mío que es vegano y le insultan, que dio una charla el otro día y le empezaron a insultar, es vegano y está feminizado. Y yo pensando, tío, es que no podemos ser más cortos mentales como sociedad. O sea, eh, no afecta para absolutamente nada a la producción de testosterona, de androstenediona, no te hace menos varón, menos machito, vas a responder igual al gimnasio, vas a ser un toro. Es que claro, es que no sé ni cómo decirlo. O sea, no afecta para nada y es más, la soja reduce el riesgo de, esto va fuera del escopo de lo que os voy a explicar, pero os lo voy a explicar, precisamente por esa capacidad agonista-antagonista de los receptores de estrógenos, que también existen receptores de estrógenos en la próstata, está relacionado con un menor riesgo de desarrollar hiperplasia benigna de próstata y lamentablemente cáncer de próstata. Recuerdo que el cáncer de próstata, aunque es muy común, no le perdamos el esto porque la gente sigue muriendo con cáncer de próstata y con metástasis en médula. O sea, el cáncer de próstata, igual que el de mama, está más controlado porque se pillan antes, pero sigue muriéndose gente de cáncer de próstata, ¿vale? Y es una cosa que yo entiendo que la mama afecta a mucha gente, pero la próstata está como más, un poco condenada a no hablarse tanto, y el cáncer de próstata es un problema en serio de la sociedad actual, y más sabiendo que con la toma de finasteride y dutasteride se falsean los resultados de PSA, y como el médico que te lo valore no se acuerde de multiplicar por 2 el valor que te sale, se puede estar comiendo una elevación de la PSA sin estar valorándolo bien, ¿vale? Yo por eso soy muy pesada con que la gente que se tome finasteride y dutasteride y le midan el PSA, que se acuerde de recordarle a su médico que eso hay que multiplicarlo por 2, ¿vale? Porque es muy importante y cambia mucho el asunto. Puedes pasar de tener 2 y estar bien a tener 4 y decir, uy, de tener 4 a tener 8 y decir, uy. Entonces, muy importante. El resumen es que ni la soja ni las flavonas de soja producen problemas a nivel de testosterona y todos vamos a estar ready to go en este tema. Luego, ya viendo un poco más, bajando a tierra un poco la presentación a nuestras proteínas, yo, quienes me conocéis, ya sabéis que llevo más de 2 años para diseñar estas proteínas, y no es porque seamos unos vagos, porque las cosas vayan lentos, es porque realmente, yo lamento, pero soy extremadamente pesada, exquisita y pejillera con todo, y Javi sonríe, el del podcast, porque sabe cómo soy. Entonces, si yo sacaba una proteína no podía tener ningún tipo, o al menos que yo controlara ningún tipo de error, y tenía que estar todo. Es decir, yo quería tomar una proteína que no solo me tomara yo, sino que le pudiera dar a una persona que quiero muchísimo, que es a mi abuela, que lamentablemente pues tiene un cáncer de mama muy, muy malo y está muy, muy caquética, muy delgada.
hay muchas proteínas en el mercado, entonces yo no quería sacar por sacar. Entonces, realmente necesitaba que cumplieran unos criterios que yo me quedara tranquila para que quien se lo tomara, yo supiera que ese alimento no le va a hacer daño. Pero no le va a hacer daño ni a mí, ni a mi abuela, ni a tu hijo de 15 años, ni a ti. O sea, quiero decir, yo hay una cosa que no se paga con dinero, que es la tranquilidad de saber que hacer las cosas bien y que te vas a dormir y que no vas a dañar la salud de nadie. Y eso es un bienestar muy bueno, pero cuesta mucho de ganar. Entonces, para eso lo que básicamente les dije es, yo no voy a sacar una proteína que no sea de origen europeo, no tengo nada en contra de otras materias, pero yo tengo muy claro que la trazabilidad del mercado europeo es mucho más fácil, mucho más fiable, los suelos están mucho más controlados, es decir, los pesticidas que se utilizan en Europa o los no pesticidas, la calidad del suelo, la calidad de las aguas es muy diferente a la de Irán, es muy diferente a la de China, es muy diferente a la de Sudamérica, que yo lo respeto, pero simplemente si tengo la opción de elegir algo que considero que un alimento que yo tomo prácticamente todos los días, pues quiero que sea lo mejor posible. ¿Por qué? Porque en otras cosas no tengo esa suerte. Yo no puedo saber exactamente dónde viene mi cebolla, porque no puedo ir todos los días a un mercado de cercanía y comprarlo. Entonces, como eso yo no tengo opción, en lo que yo puedo manejar, que es hacer mi propia proteína, pues quería tener el máximo control y la máxima calidad. Entonces, el origen europeo, sobre todo en el tema de las proteínas lácteas y sobre todo en semillas como la semilla de girasol y también en el Altramuz, tiene que ser fundamentalmente europeo, porque en los suelos de, por ejemplo, China, en cuanto a las semillas de girasol, es pésimo el tipo de cultivo y simplemente al final cuando tú procesas una proteína eliminas mucho, pero también concentras ciertos nutrientes, concentras muchos metales pesados, concentras muchos pesticidas que tú no notas, pero todo eso, toda piedra hace pared. Entonces, fundamentalmente para mí eso era un must. Y luego, otra cosa que me costó más hacerles entender a mi hermano y a Valerio es que yo necesitaba tener análisis independientes y en varios momentos de la producción de la proteína, no solo de la proteína que tenía, sino de los aminoácidos y de los metales pesados. Esto obviamente es un coste que cuadriplica el coste habitual de una proteína y lo asumimos nosotros, pero yo lo asumo como una manera de tranquilidad. Es decir, yo tengo muy tranquila que la proteína que yo tengo no tiene ningún tipo de metal pesados, no me están engañando el proveedor y me está metiendo que tiene X aminoácidos cuando tiene la mitad. O sea, yo sé que lo que me estoy tomando es lo que hay. Y eso a mí me genera una tranquilidad tanto para mí como para todos vosotros. Quiero que os quedéis con la idea de que mi proteína no es que sea la mejor porque yo haya inventado un tipo de proteína, porque la proteína es la de suero, las mezclas, sí que es algo más diferente, pero lo que es el concepto de la proteína guisante la tienen otros. Lo que no te puedo decir que tengan otros es al final un poco esa trazabilidad, esos controles independientes. Luego, obviamente, nosotros cada vez es más común añadir rellenos, azúcar oculta como maltodextrina, añadir espesantes, que no se necesita una buena proteína de calidad, es espesa por sí misma, no necesita añadir nada. Vosotros, si tenéis ya nuestras proteínas, la proteína láctea y la vegana son proteínas muy densas, no necesitas añadir nada que densifique, lo necesitarás si realmente no tiene tanta proteína como parece que dice, si tiene más azúcares, que el azúcar sabéis que con el agua se diluye fácil, la proteína no tanto. Entonces, todo aquello que lleve cosas extras es porque realmente la proteína le falta, pero una proteína en sí misma, un yogur es muy denso. O sea, quiero decir, para que os hagáis una idea, y esto se traslada a todo, una proteína no tiene por qué llevar, puede llevar saborizantes, eso sí, pero no tiene que llevar espesante, no sé qué. ¿Espesante para qué? ¿Para qué quieres un espesante en una proteína? Si es que es más espesa no puede ser. Si es que a veces me angustia, digo, si parece que te estás tomando ahí un paté. Luego, lo que os he explicado, los 3 estándares que dije, que es lo mismo de la otra diapositiva, sobre todo muy pesada con el cadmio, obviamente el plomo y el níquel. El cadmio sobre todo me importa mucho porque ya sabéis, no sé si lo sabéis, hace la endometriosis cada vez más afecta a más mujeres, que luego lamentablemente hay un estudio que rota por internet que es la endometriosis con la creatina, pero luego te lo lees, te das cuenta que es una placa Petri, tras inyectar una cantidad ingente de hierro que favorece la ferroptosis, bueno, en fin, cosas desproporcionadas. Nadie habla de por qué el cadmio está vinculado directamente a la endometriosis. Y el cadmio lamentablemente está presente en muchas comidas, especialmente en proteínas de origen vegetal, porque el suelo tiende a concentrar mucho el cadmio. Entonces una de las cosas es que cadmio no, porque no solo afecta a la endometriosis, sino porque afecta a la endometriosis, porque genera una alteración en el metabolismo correcto de estrógenos.
Un exceso de estrógenos, como cualquier exceso de cualquier hormona, puede producir en hombres, ahí sí que puede producir una feminización, en mujeres puede producir reglas muy dolorosas, miomas, sangrados, fibroadenomas de mama, etc, etc. Entonces yo soy muy pesada con el cadmio en la alimentación, especialmente en mujeres, pero también en hombres, ¿eh? A esto es lo que peor se me da porque no me gusta como hacerme autobombo, pero me toca hacerme autobombo. Entonces, básicamente, la proteína láctea es esto, es simple, pero es que no se necesita absolutamente nada más. Lo que hice fue que yo quería que la proteína láctea, igual que la vegana, tener todo el espectro de digestión y de absorción de aminoácidos cubierto. Es decir, yo quería que tú te la tomaras y que tuvieras un pico rápido de aminoácidos, que tuvieras una absorción rápida, por eso puse la proteína de suero. Es decir, yo me la quiero tomar porque me acabo de desayunar o porque acabo de entrenar o porque quiero tener aminoácidos circulando. Entonces, ese pico rápido me lo da la proteína de suero, aislada de suero, y luego quería cubrir el periodo intermedio y el periodo largo. Para eso cogí la proteína aislada de leche. ¿Por qué? Porque tiene la propia el propio suero, que es igual que ese, pero metido dentro de una matriz, que es la proteína de leche completa, y luego la caseína, que me va a aportar una liberación de aminoácidos a medio y largo plazo. Por tanto, lo que me va a permitir es tener unos aminoácidos rápidos que, si acabo de hacer ejercicio, entran directos en el músculo y pone en marcha esa maquinaria, y luego esa proteína de liberación más lenta que permite que otros tejidos progresivamente vayan captando los aminoácidos y, sobre todo y más fundamental, nos permite estar saciados más tiempo. ¿Por qué? Porque cuánto de común es tomarte un batido súper de absorción rápida y es tan ligero que a la hora dices, joder, tengo un hambre que me muero. Entonces yo lo que quería era cubrir ese periodo corto, pero que no fuera tan ligero como decir, es que parece aguachirri, porque una proteína de suero sola realmente es literalmente como un zumo, o sea, te lo tomas, nada más que te entra, sale. Entonces, muy bien para esa captación de aminoácidos, pero te quedas muy corto en completar esa digestión y esos aminoácidos, ese flujo de aminoácidos constante. Es como, yo lo que explico a la gente es como, si yo añadiera, abro comillas, ¿vale? Fibra a la proteína. La fibra, sabéis que lo que hace es ralentizar, entre otras cosas, la digestión para permitir que te sientas saciado más tiempo. Esto es igual, cuando tú combinas dos fuentes de proteínas, permites una absorción rápida y a la misma vez una absorción lenta que te permita que tu cuerpo vaya teniendo poquito a poco paquetitos de aminoácidos para que los vaya procesando poco a poco, porque el cuerpo humano, esas masas de nutrientes, ¡pam! Me tomo una palmera de chocolate, 300 de azúcar de golpe, ¡pam! Luego la bajada de golpe. El cuerpo no le gustan los extremos, necesita cantidades progresivas. Entonces, la proteína aislada de leche lo que hace es que me permite hacer paquetitos de aminoácidos que poco a poco, un poquito al músculo, un poquito al cerebro, un poquito al hígado, poco a poco. El cuerpo humano lo que llamamos smooth. Necesita un equilibrio. Por eso, todo lo que favorezca el equilibrio en el cuerpo, la fibra, cereales integrales, legumbres, grasas saludables, eso va a ser positivo. Y luego añadí enzimas digestivas, pero no cualquiera. En la mayor parte de proteínas, me atrevería a decir todas menos la mía, lo que hacen es poner mix de enzimas. Es decir, un mix genérico que tienen las fábricas, que ni está mirado, cojo y lo meto y te digo, con enzimas digestivas. Primero, en ese mix, para hacer ese mix, meten como ingrediente inicial, y esto lo sé porque yo lo he preguntado, tengo la ficha técnica y lo he visto, la maltodextrina, que es azúcar. O sea, es que esta proteína me sube el azúcar que tengo el esto. Sí, claro, porque probablemente lleva más azúcar de lo que te dicen. Y segundo, en una proteína que solo lleva proteína, ¿por qué quiero tener amilasa que me digiere carbohidratos? ¿Por qué quiero tener lipasa que me digiere grasas? ¿Por qué quiero tener celulasa para que me digiera la fibra? Una proteína, lo único que tiene que tener es algo que te permita digerir la proteína, entiendo yo. Entonces, yo lo que quise es solo poner las enzimas que se necesitan, que son las enzimas que me permiten digerir mejor la proteína. Es decir, la papaína y la bromelaína, que son dos enzimas naturales derivadas de la piña y de la papaya. Y luego, a pesar de que la proteína, como es aislada, tiene muy poca lactosa, porque por los procesos de microfiltración se queda la lactosa por encima, yo quise asegurarme un extra, añadí lactasa para reducir a cantidades traza la lactosa. Entonces, generalmente las proteínas que son aisladas nunca llevan lactasa porque realmente es una cantidad muy poca. Y esto que yo añadí fue por ser extra de pesada y extra de segura y extra de todo. Es decir,
para ser ya muy pesada, pero el razonamiento es un poco este. Aunque lleva muy poca cantidad, yo añadí un extra por si quedaran alguna traza porque el proceso de ultrafiltración no fuera suficiente, lo añadí, haciendo que prácticamente sea cantidad de traza de lactasa. Obviamente no lo pueden tomar la gente que tiene alergia a la proteína de la leche, porque esto es proteína de la leche, pero la gente que tenga intolerancia a la lactosa probablemente, nunca quiero decir al 100%, pero al 99% le siente bien. Luego, por otra parte, viene la vegana, que esta sí que fue un poco más de reto, porque tú te vas a cualquier proteína vegana y te ponen o soja o guisante sola. Insisto que guisante sola no nos vale porque falta cisteína, falta metionina o te ponen de arroz con guisante. Nadie habréis visto, creo que me jugaría que nadie ha utilizado el Altramuz y poca gente obviamente ha utilizado esta mezcla de 4. Yo lo que quise cuando hice estas mezclas es que yo tenía el aminograma de la proteína de soja, es decir, tenía la composición de aminoácidos de la proteína de soja, tenía la de guisante, tenía la de otras proteínas y cogí el gold estándar, que es la proteína aislada de suero, y dije, ¿qué combinaciones puedo hacer para que la mezcla de esa proteína vegetal sea muy comparable, dentro de lo máximo comparable, a una proteína gold estándar, que es la proteína aislada de suero de leche? Y la mezcla que me salió es esta. Y fundamentalmente añadí la Altramuz precisamente porque es una de las proteínas más altas en glutamina, y os he explicado lo importante que es la glutamina para la salud intestinal. Y luego es muy rica en histidina, que es un aminoácido que la gente conoce poco, pero a mí me parece fascinante porque es necesario para la producción de jugos gástricos intestinales que permiten una adecuada digestión y regeneración de la barrera intestinal, fundamentalmente a nivel de la capa mucosa de la... Sabéis que nosotros tenemos la capa de endotelio, de la capa que recubre los enterocitos. Tenemos una capa de moco, otra capa de moco y encima está la microbiota. Pues bien, la histidina es un aminoácido fundamental para que esas dos capas de moco estén gorditas y precisamente no haya una barrera intestinal muy adelgazada que favorezca el daño y la hiperpermeabilidad intestinal. Y luego la proteína de girasol la añadí porque precisamente como la de guisante era cortita en metionina y cisteína, es la que dentro de todas las vegetales es más alta en estos dos aminoácidos, que es limitante. Y luego la proteína de soja, como en general es la más completa que habéis visto por el día anterior, que es entre 105 y 110, es una proteína prácticamente equivalente. Lo que pasa es que la soja sola sí que es verdad que da una textura un poco rara, da un sabor un poco, al final es una legumbre, es complicada de manejar. Entonces, al añadir el Altramuz se queda sobre todo una proteína mucho más suave, mucho más cocinable, mucho más agradable. Y luego, el mismo razonamiento, obviamente aquí no puse lactasa porque no tiene ningún tipo de sentido poner lactasa en una proteína vegetal que no tiene, pero le puse papaína y bromelaína porque además en el caso de las proteínas vegetales lo que mucha gente dice es no tiene la misma capacidad anabólica porque no se digieren igual de bien. Si tú añades enzimas digestivas, hay un estudio que compara una proteína vegetal con enzimas y otras sin, y las enzimas proteolíticas hacían una síntesis de proteínas musculares igual que una proteína animal. Por tanto, lo importante no es que no tenga esos aminoácidos que los tiene, es que sean accesibles. Y para hacerlos accesibles, ¿cómo puedes? Favoreciendo la digestión de esas proteínas. Por tanto, el añadir estas dos enzimas es para ayudar a que esos aminoácidos que están presentes en la proteína vegetal de manera normal sean más accesibles. Porque sabéis que la proteína... Perdón, porque igual estoy contando un rollazo. ¿Cuánto tiempo llevo? Ah, vale, porque es que digo, igual estoy contando un truño. La proteína vegetal, el problema no es que no tenga los aminoácidos, es que está dentro de una matriz que tiene mucha fibra. La proteína vegetal, en general, ya sabéis que las legumbres, los frutos secos son una fuente maravillosa de fibra. Eso es bueno, pero también es malo, porque fundamentalmente la fibra insoluble lo que hace es que meter una red a los aminoácidos y hace que no sean tan accesibles en el ilion para absorberse. Entonces, al añadir enzimas proteolíticas, lo que favorece es que la proteína se rompa, se haga más pequeñita y salga de esas redes, porque las redes así tienen unos agujeritos así, por así decirlo. Entonces, si es muy grande, no pasa, pero si es una proteína que se ha hecho más pequeñita porque se ha digerido, pasa mucho más fácilmente y se absorbe. Esto es lo que he contado. Estos son los aminogramas, lo tenéis en la etiqueta, lo tenéis en la etiqueta y lo tenéis en la web y la información de las farmacias de las proteínas. Y bueno, ¿a quién beneficia una proteína? Esto es un poco como poner puertas al campo. ¿Quién no se beneficia de tomar proteínas, que es un nutriente esencial? Yo creo que fundamentalmente todo el mundo nos beneficiamos. Ahora bien, ¿hay gente que se beneficia más? Sin duda.
por ejemplo, personas que están en recuperación de una lesión, personas que están en recuperación tras una operación, personas que están en recuperación tras una gripe. Es fundamental porque cuando tú estés enfermo no consumes, no comes bien. El caldito, el no sé qué. Después, generalmente estás más parado, haces menos actividad, generas menos músculo. Y después, la fiebre es uno de los mecanismos más catabólicos que existe. O sea, la fiebre, ¿quién no se ha puesto malo y adelgaza 3 o 4 kilos? O sea, y no lo pierdes, te grasa sí, pero pierdes mucho músculo, porque es muy catabólico y se quema mucho antes el músculo que la grasa. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es así de maravilloso. Como la grasa te aporta 9 kilocalorías y las proteínas 4, el cuerpo dice, uff, Isabel está perdiendo mucho peso, no voy a perder grasa, porque esto lo interpreta como una hambruna de esas que estabas antiguamente 3 meses sin comer. Entonces, lo que más retiene siempre es la grasa, porque la grasa es lo que más energía te va a dar y la guarda hasta el final, porque dice, por si acaso no sé cuándo va a comer. Entonces, lo primero que se consume es el músculo. Por la gluconeogénesis, cogen los aminoácidos que entran en ese proceso y se queman. Entonces, quemas antes, cuando estás enfermo, el músculo que la grasa, y es la verdad. O sea, aunque te veas más delgado, has perdido músculo. Entonces, en procesos de recuperación de gripe, yo también lo veo fundamental. Luego, en personas mayores, os he explicado, disminución de la absorción. Mucha gente además toma muchos fármacos que son catabólicos, corticoides, incluso estatinas y ciertos fármacos para la tensión que favorecen la pérdida de minerales y también la disminución de la absorción de proteínas. Luego, personas que tienen que controlar el peso. ¿Por qué? Porque los famosos fármacos Ozempic, Wegovy, etcétera, reducen el apetito y eso está muy bien para gente que lo necesita, pero los estudios han demostrado que reduce el apetito y además lo poco que comen son alimentos muy salados o muy dulces. ¿Por qué? Porque también modifican los receptores gustativos y por tanto a la gente no le apetece tomar una proteína, una pechuga de pollo. Lo que se coman son pequeñas cantidades, por ejemplo, típicas galletitas saladas, etcétera, que en el fondo son todo carbohidratos, no tienen nada más. Despierden peso sí, pero se vuelven metabólicamente menos sanos. Por tanto, también todas estas personas que están con estos fármacos, yo también desde la farmacia les diría, mira, no sé lo que estás comiendo, pero lo que comas, asegúrate que sea proteínas, mínimo. O sea, me da igual que no tomes carbohidratos, haz lo que quieras, pero es que necesitas proteínas además de la fibra. Y esos son como los dos nutrientes, proteínas y fibra, es lo mínimo que deben cubrir, porque hay gente que realmente no come nada, son fármacos muy potentes. Entonces, no podemos adelgazar a una persona y volverle metabólicamente más enfermo. O sea, para mí es una contraintuición brutal. O sea, estás más delgado, sí, pero ¿a costa de qué? De perder tu salud metabólica, es que yo no me la jugaba. Entonces, por eso soy muy pesada. Y luego, gente que hace deporte, gente que tiene digestiones delicadas. Yo creo que las mujeres en todas las etapas, fundamentalmente en las etapas de transición hormonal muy fuerte, es decir, por ejemplo, en el posparto, también se necesita mucho. Bueno, ya sabes que en el embarazo, en el segundo trimestre, se necesitan como extra 10 gramos de proteínas y en el tercer trimestre 30 gramos extra. Esto es fundamental porque 30 gramos es mucha más proteína al día. Y luego en la etapa de la menopausia, por lo que os he explicado, básicamente porque perdemos esa capacidad de estrógenos y los estrógenos mejoran sensibilidad a la insulina es una hormona anabólica y el estrógeno en sí mismo también es una hormona anabólica. Por eso, cuando una mujer está transicionando en esta etapa, es que yo este cuerpo no lo tenía antes, es que gano más grasa que sí, es que realmente el estrógeno también te permite favorecer la ganancia de masa muscular. Y sobre todo a nivel muscular en el abdomen favorece que hay unos receptores específicos que favorecen la quema de grasa del abdomen y la ganancia de músculo. Por eso es normal y es totalmente creíble y es válido que de repente sin hacer nada tú tengas una barriga que no tenías antes, ¿vale? Cambian todos los receptores hormonales y la proteína te puede ayudar en este proceso. Y luego, estos son ejemplos de cómo lo podéis usar. ¿Por qué? Porque se puede usar en frío, en caliente, cocinar, no se estropea la proteína. Y luego estos son los sticks de sabores que los tendréis pronto, que básicamente es un poco la composición que os han pasado. Básicamente lo que tienen son fibra y sabor. Por eso esas calorías vienen fundamentalmente de la fibra y de lo poco que lleve el cacao, la fruta, etcétera. Yo lo veo muy versátil porque incluso, por ejemplo, la creatina, que no tiene sabor, ¿vale? Lo vais a poder mezclar y que la persona, si se quiere hacer un café y el magnesio, la creatina no les gusta el sabor, lo puede mezclar y se diluye. Es decir, no solo sirve para las proteínas, sino que sirve para cualquier complemento en polvo. Entonces, eso da una versatilidad muy buena porque, Isabel, es que me tomo la Creamag neutra, me quiero tomar la proteína y todo. Entonces, pues
echas el sabor y entonces permite mucha más versatilidad. Entonces también lo hemos hecho un poco con esta idea de que cuando hay gente que sacamos neutro, porque hay gente que le gustan las cosas neutras, pero hay gente que no. Entonces, en este sentido, sobre todo estos sabores y otros que vamos a sacar, pues que si naranja, que si té, que si no sé qué, sabores más afrutados. Y creo que la manera más fácil de acertar es que cada uno se lo endulce, o sea, le añada el sabor que quiera. Es que yo no quiero tanto, pues me pongo medio sobre. Es que yo quiero mucho, pues ponte 2 sobres. O sea, quiero decir que al final es lo más fácil, porque cada persona somos únicas. Y con el tema de sabores, yo entiendo que es muy complicado. Y yo cada vez que hago algo de sabor digo, tío, es que qué dolor de cabeza porque nunca vas a acertar con todo el mundo, ¿sabes? Y de esta manera, a mí, por ejemplo, me tomo uno, pero Valerio con medio en algunas cosas le va bien. Y a una amiga mía se pone 1,5 porque es ultra mega dulzona. Es que yo quiero, le digo, tía, es que tú chupas azúcar. Pues nada, hay gente que es así. Entonces, un poco es la versatilidad de esto. Y gracias por escucharme, ¿eh? Y yo solo espero que con los productos se haga la vida un poquito más fácil. Y nada, millones de gracias.